al final, después de todo esto, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, preprogramar patrones de movimiento con el objetivo de disminuir las lesiones. Es decir, que ante una situación de aterrizaje, de pivotaje o de cargas o alteraciones de movimientos inesperados, el cuerpo esté entrenado a responder de una manera más eficaz. Porque si no, bueno, si no está entrenado a eso, está en riesgo de sufrir más lesiones, básicamente. Entonces, pero entrenarlos a todos de la misma manera, porque al final los mecanismos son todos muy parecidos. Otra pregunta que a veces se nos hace es, ¿está justificado el uso preventivo de ortesis? Muchas veces, como sabéis, no, pues este lleva una rodillera y tal. Bueno, a día de hoy, con los datos que tenemos hoy en día, con múltiples publicaciones ya, vamos, con valor, estas serían, digamos, las conclusiones. Con lo que se sabe hasta el día de hoy, 2015. Parece poco probable que las ortesis preventivas puedan disminuir las lesiones del ligamento cruzado anterior, porque el mecanismo, generalmente por el pivotaje, tanto si es de no contacto como por el contacto, es más agresivo que lo que la rodillera puede aguantar. Los datos disponibles hasta ahora son insuficientes, por tanto, a pesar de que hay estudios bien hechos, pues no son concluyentes, ¿eh? Y luego las ortesis, lo que sí que también queda claro es que las ortesis de rodilla no mejoran el resultado funcional de los atletas después de una intervención. Es decir, y si me he operado, ¿puedo volver y necesito una ortesis? ¿La necesitas? No la necesitas, y si no puedes funcionar será porque el ligamento no está pudiendo funcionar, pero no porque te falte una ortesis. Iríamos ya centrando, ya prácticamente cayendo en lo más de la prevención. O sea, la pregunta es, ¿son útiles los programas de entrenamiento muscular? Entonces, las conclusiones de, igual, estudios en los últimos 3 años, 2013, 2014, a pesar de que, como veréis, por ejemplo, el programa FIFA 11 empezó ya en el 2006 a desarrollarse, pero lógicamente pues, las cosas se van desarrollando y al final se van comprobando y al final se van demostrando, ¿no? Entonces, las conclusiones en alguno de estos estudios es que un programa de entrenamiento neuromuscular corto, ahora veremos que tampoco es, y realizado de forma semanal, reduce significativamente las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y sobre todo reduce el número de lesiones muy severas, que al final es lo que realmente saca de la actividad deportiva y pone en riesgo el resto de la actividad deportiva de ese deportista para el resto de su vida. Y luego, desde el punto de vista de costo-beneficio, que esto es muy típico de los americanos y de los suizos, bueno, ya han hecho la puesta en marcha de un programa como estos no supone un gasto, un gasto significativo, y sin embargo sí que disminuye en un porcentaje lo suficientemente importante y alto como para que el costo-eficacia sea muy, muy favorable hacia la eficacia. Entonces, programa FIFA 11 más. Había un programa FIFA 11 que se ha ido mejorando. Empieza ya en el 2003 el primer desarrollo. Y la implementación, bueno, esto son comités de la FIFA formados por entrenadores, algunos jugadores, médicos deportivos, traumatólogos, en fin, por un grupo de profesionales metidos en ese campo. Empieza el desarrollo 2003. 2004-2008, la implementación fundamentalmente en Suiza y curiosamente en Nueva Zelanda. Bueno, pues porque los miembros que estaban más entusiasmados en ese proyecto pues eran de esos dos países. Y con los resultados obtenidos en 2004-2008 se va mejorando y simplificando, porque muchas veces cuando un programa de entrenamiento de estos es un poco engorroso, al final lo que consigues es que no se haga, básicamente. Se va simplificando y es el que le han dado el nombre de FIFA 11 más. Ahí en la parte inferior están en la página web de la FIFA y de temas médicos, está toda la información desde un manual, todo o en PDF o en vídeos, ahora veremos algunos ejemplos, donde la verdad es que pone muy claramente cómo implementarlo. Está en, pues no sé, creo que está en 6 o 7 idiomas, hasta en portugués y brasileño, que yo pensaba que se hablaba lo mismo, pero bueno, al parecer son distintos. ¿Qué es el programa FIFA? Un programa de calentamiento, en resumen, que reduce las lesiones entre un 30 y un 70%. O sea, aunque solo fuera un 30% ya es mucho, pero en algunos casos hasta un 70%. Y al final se reduce a 2 veces a la semana unos 20 minutos. O sea que tampoco es una necesidad excesiva. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto, viendo los estudios, de la implementación de este programa?
Por una parte, quiero decir, se ha demostrado que es fácil de implementar y es un programa estructurado, es decir, fácil de aprender, fácil de implementar y se puede ver que en los distintos sitios se está haciendo igual, es decir, no hace falta adaptar demasiadas o no hace falta adaptar nada. Reducción de las lesiones de un 30 a un 70, mucho. Al menos, aunque hemos dicho que lo ideal es hacerlo 2 días a la semana, aunque solo se hiciera un día y medio, es decir, un día completo, esos 20 minutos y otro día la mitad, ya es eficaz. Hombre, evidentemente más eficaz si se hacen 2 días. Y luego, por otra parte, mejoría en el resultado motor y neuromuscular clara, también en los estudios que se han realizado. Si vemos aquí en los porcentajes, entre el calentamiento habitual, el número de lesiones que se producen y el calentamiento según el programa de FIFA, hay una reducción pues entre el 30, el 50, el 47, o sea que en múltiples lesiones, no solo en las rodillas, sino también en otras articulaciones, el número de reducción, y eso está publicado ya desde el año 2008. Ese era con el programa FIFA 11 y ahora con el programa FIFA 11+, pues bueno, se consiguen esos mismos resultados llegando hasta el 70%. ¿Por qué? Porque hay mayor cumplimiento al haber simplificado la realización de esos entrenamientos. En esta gráfica básicamente lo que vemos es la diferencia en el grupo azul, rayado o continuo, cuando hay o cuando no hay entrenamiento, en la parte de arriba cuando no hay entrenamiento o entrenamiento, digamos, el habitual frente al del grupo FIFA 11+, y sobre todo en la parte de abajo la diferencia tan importante en el caso de lesiones graves, que al final, si un paciente tiene una lesión o un deportista tiene una lesión del ligamento colateral interno, bueno, nos deja fuera de juego un tiempo, pero se soluciona bastante fácilmente. Cuando ya es una lesión combinada de ligamento cruzado más otras estructuras, ese posiblemente acabe fuera de la competición. Pero no solo durante el entrenamiento, que es donde más se ha objetivado, sino también en los partidos. Es decir, bueno, puede que tengamos menos lesiones durante el entrenamiento, pero lo que también nos interesa es que eso se cumpla después del partido, ¿vale? A día de hoy, con cifras de 2012, en todos estos países se está, por lo menos, dando algún tipo de curso, algún tipo de charla respecto a este tipo de programa. O sea que cada vez, aunque surgió, como hemos dicho, en Suiza y Nueva Zelanda, pues a día de hoy, en fin, no se está aplicando de manera masiva en todos los sitios, pero sí que se está dando a conocer de manera importante. Tiene 3 partes, básicamente. Lo vamos a detallar brevemente y ver algún ejemplo, pero luego hay una serie de esquemas y unos pósters y todo para que, en fin, que al cabo de en un mes se ponga uno fácilmente a poder hacerlo. La primera parte son, cuando ya se tiene una cierta práctica, 8 minutos. 6 ejercicios de carrera a poca velocidad, junto con estiramientos y contactos controlados con el compañero. Ahí aparecen, digamos, los 6 ejercicios. Y un tipo de ejercicio. Ejercicio 1. Correr en línea recta. Correr en línea recta hasta el último cono y procure mantener erguida la parte superior de su cuerpo. Su cadera, rodillas y pies deben formar una línea recta y no debe dejar que sus rodillas se doblen hacia adentro. Corra un poco más rápido al regreso. Haga el ejercicio 2 veces. Luego, están todo en vídeos y está muy bien ejemplificado, ¿no? Pero eso sería uno de esos ejercicios. La ventaja es que, como os he dicho, tanto los manuales como la forma de implementación, como los ejercicios específicos, como los postes, pues bueno, están disponibles en la página esa que os he comentado y la verdad es que son muy fáciles de realizar. La segunda parte sería 10 minutos. Ahí son 6 grupos de ejercicios con 3 niveles, es decir, son 6 ejercicios, nivel básico, intermedio y avanzado, dependiendo de en qué grado de entrenamiento estamos. Básicamente, lo de antes era la carrera, hemos dicho. Aquí lo que buscamos es fuerza en el tronco y equilibrio. Y luego pliometría y agilidad. Ahora veremos en qué consiste esto de la pliometría, que a veces es un concepto un poco complejo en cuanto al nombre, pero que a nivel práctico no es tan complejo. La pliometría básicamente lo que busca es que en los movimientos, por ejemplo, en un movimiento de salto se produce una contracción concéntrica en el momento en que vamos a saltar.
el músculo se acorta para coger esa fuerza y poder dar la potencia. Y luego una concentración excéntrica para aguantar la caída y en ese momento el músculo se alarga. ¿Qué es lo que buscan los ejercicios pliométricos? Los ejercicios pliométricos buscan que la velocidad entre la concentración excéntrica y concéntrica, el paso de una a otra, sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque cuanto más lento sea ese tiempo, más posibilidad de lesiones tenemos. Imaginaros que uno le da un cabezazo y en ese momento cae al suelo. Cuanto más tarde en despegar del suelo, más tiempo tiene de posibilidad de lesión, porque ahí puede caer, puede rotar, puede estar en desequilibrio. Entonces, la idea que va detrás de todos estos ejercicios es, primero, que el músculo alcance su máxima fuerza en el menor tiempo posible, porque al alcanzar la fuerza va a poder salir de esa contracción excéntrica y entrar en la contracción concéntrica. O sea que al final lo que buscamos es eso, optimizar ese salto o esa salida de la zona más susceptible de lesionarse la rodilla. La segunda parte, como veis, bueno, al final no es que tengan que hacer todos estos ejercicios, sino que al final son 10 minutos con 6 ejercicios que dependerá del nivel en el que estés, pues el realizar unos u otros. Hay algunos sitios que, aunque bueno, pues la sistemática aconseja usar el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3, pues lógicamente pues hay gente que adapta alguno del nivel 1, pero bueno, es mucho más fácil y simplificado hacerlo de esa manera. Si os fijáis, la mayoría de los ejercicios son similares. Cambian algunos detalles, pero el objetivo de cada uno de los ejercicios va a ser el mismo. Ejercicio 12.1. Saltos verticales. Este ejercicio mejora la potencia de su salto y ayuda a controlar mejor los movimientos. Para empezar, póngase de pie, separe los pies según el ancho de su cadera y ponga las manos sobre esta. Si os fijáis, insiste mucho en la técnica, en el cómo hacerlo bien, básicamente. Y luego la tercera parte, que al final son 2 minutos, son 3 ejercicios de carrera a velocidad moderada alta con movimientos de cambio de dirección. Pues lo mismo, ahí tenemos 3 ejercicios sencillos. Ejercicio 15. Correr, cambio de dirección. Trote de 4 a 5 pasos hacia adelante. Después de apoyar el pie derecho, cambie rápidamente de dirección hacia el izquierdo y... Básicamente, insistiendo en un poco lo que hemos visto, hay que hacerlo con una técnica adecuada, que ahí ya se insiste mucho, tanto en el manual, en PDF que está, como en los ejercicios, con los esquemas estos que muestra, con una posición correcta y con un buen control corporal, alineación recta de la pierna, posición de las rodillas, por delante de las puntas de los pies y aterrizajes suaves. O sea, como si os fijáis, pues bueno, al final lo que se busca es entrenar al deportista para que todo aquello que lo pone en riesgo de tener lesiones, pues esté más entrenado para salir rápidamente de esa situación. Programas de entrenamiento neuromuscular, pues como sabéis, se ha publicado sobre su eficacia infinidad de publicaciones. Y al final de todo esto, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que la combinación más eficaz son los ejercicios pliométricos, lo que hemos visto antes, que son ejercicios de salto diseñados para aumentar la fuerza, pero para eso, para cambiar de concentración excéntrica a concéntrica, que estén técnicamente bien hechos y luego que se asocie también un entrenamiento de fuerza, porque por mucho ejercicio de estos que hagas, si las piernas no están fuertes, pues poco podrás combinar. La pregunta ¿se tiene que hacer en pretemporada o en temporada? Pues lo que se ha visto, según los estudios comparativos, es que el mejor resultado, los que llegan hasta el 70% de prevención, lo hacen en las dos fases, tanto en pretemporada como en fase temporada. Mayor eficacia en menores de 18 años. Es decir, se nota claramente. ¿Por qué? Es sencillo, porque es cuando están aprendiendo los patrones de movimiento. Es decir, mientras está en crecimiento es más fácil modificar algunos patrones. Y luego, sobre todo, mayor eficacia en el caso de las chicas. ¿Por qué? Porque como tienen porcentualmente más número de lesiones, pues también la disminución del riesgo es más importante en chicas entre 14 y 18 años. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que nuestra ventana de oportunidades en el tipo de deportistas con el que vosotros os manejáis, ¿no? Es durante la época de maduración prepuberal temprana y hasta el crecimiento. Después también es útil, lógicamente, pero la mayor utilidad se ha demostrado en esa. Y de hecho el programa FIFA 11
en su inicio no se desarrolló para el deportista profesional de primera división, se desarrolló para el deportista amateur.